disfrutando de nuestras invitadas, de la presencia de cada una de ustedes y la presentación de este libro. Miradas a todo color, teologías feministas postcoloniales en un mundo en conflicto. Y bueno, tenemos invitadas a Silvia Martínez Cano, a Mía Vidal, a Mireia Vidal y a Kuo Huy Lan, que nos acompañan el día de hoy para hablarnos de este libro tan maravilloso que ya pueden adquirir ustedes en las librerías y que seguramente disfrutarán de forma increíble por todo lo que nos van a platicar ahora nuestras queridas invitadas. Le doy también la bienvenida a Marisa, mi amiga, compañera de camino, que está aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, voy a pasar a presentar a Silvia Martínez Cano, quien es también una gran compañera de camino. Y bueno, Silvia Martínez Cano es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, arquitecta técnica y conservadora y restauradora de bienes culturales. Ella es profesora de Estética, Arte y Teoría de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid y profesora de distintas materias de Teología Fundamental y Pastoral en el Instituto San Pío X y el Instituto Superior de Pastoral, ambos pertenecientes a la Universidad Pontificia de Salamanca. Participa en 3 asociaciones de investigación y activismo de mujeres, como es la Asociación de Teólogas Españolas, la ATE, the European Society of Women in Theological Research, la ESWTR, y en la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, MAB. Colabora también con la Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Ella es laica, marista y vinculada, marista vinculada y participa sobre todo en la pastoral juvenil, en especial universitaria, y en el acompañamiento y en la formación provincial de la provincia marista ibérica en España. Es artista multidisciplinar desde claves feministas y religiosas, y algunas de sus publicaciones, bueno, pues vamos a empezar por nombrar algunas de ellas. Una es de Evas a Marías y otras mujeres, Arte, Cristianismo y Género, está en PPC y es una publicación del 2022. La amistad en la diferencia, la mediación en el diálogo social, está en Luciani y Portillo en Fraternidad 2.0, reflexión en torno a la encíclica Fratelli Tutti, ese es del 2021. También tiene la teología feminista para principiantes, voces de mujeres en la teología actual, la cual les recomiendo mucho, esa es del 2021 y está en San Pablo. Otra más es La vida trinitaria de las mujeres, la subversión de la realidad, en Montserrat Escribano, editora, Dios, Deseo y Subversión, la vida trinitaria de las mujeres, esa está en Verbo Divino, es del 2021, y luego tiene La querella de las mujeres, teología feminista y patriarcalización en ambientes católicos, está en San Pablo, no, está en Verbo Divino también, ¿verdad, Silvia? En la revista Cartaginesia, que está abierta, es open access, sí. Perfecto, esa la podemos a ver si les mando el enlace. Y luego, bueno, pues tiene muchas más publicaciones que no quiero ya seguir quitando el tiempo del webinar para escucharlas a ustedes de viva voz. Y bueno, pues Marisa, te doy la palabra para que tú presentes a nuestras siguientes invitadas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Pues bienvenidas, queridas ponentes, Silvia, Mireia y doctora Kuo. You are most welcome to our space. Bienvenida a nuestro espacio de Tras las huellas de Sofía. Es un gusto estar aquí y pues con cada uno de ustedes que nos acompaña, y sin más, pues te presento a una de nuestras ponentes, Mireia Vidal. Es doctora en Teología Bíblica por la School of Divinity de la Universidad de Edimburgo en el programa de Nuevo Testamento y Orígenes del Cristianismo, con una tesis titulada The Empty Tomb, Tradition, Its Origins and Early Development in Light of Cultural Trauma Theory and Ritual Lamentation,
O sea, esto tiene que ver con los orígenes, perdón, con la tumba vacía y los orígenes del desarrollo del cultural, de la, eh, perdón, del trauma y la teoría ritual y lamentaciones. Es licenciada en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2003, bachiller en Teología por la Facultad de Teología CEUT en 2008, máster en Estudios de la Diferencia Sexual, la Universidad de Barcelona también 2008, y licenciada en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Comilla en 2016. Ha sido profesora de la Facultad de Teología CEUT en Madrid entre 2012 y 2021. Editora de esta Asociación Europea de Mujeres de la Investigación Teológica, la ESWTR, Journal, o sea, la revista, y cofundadora del seminario Decolonizing Biblical Studies en la School of Divinity de la Universidad de Edimburgo, descolonizando los estudios bíblicos. Es miembro también de la Asociación de Teólogas Españolas, la ATE, también es coordinadora de la sección española de la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica, a la que hicimos referencia, a SWTR, así como miembro de otras asociaciones bíblicas nacionales e internacionales por sus siglas, la ABE, la EABS, la SBL. Bueno, publicaciones también son muchísimas, no las leeré todas, como decimos, para no restar tiempo a su palabra, sus presentaciones. Algunas de ellas son El largo camino del lamento, Trauma y cuerpo en Lamentaciones, Marco y Juan, y El halo de la santidad, El abuso espiritual en contextos protestantes. Ambos en genealogías del trauma, cuerpos abusados, memorias reconciliadas, por la editorial, editado por Mireia Vidal en Estela, Verbo Divino 2022. Cuando las diferencias son pocas pero no marginales, género, identidad y diferencia en la teología feminista española, también en esta revista cartaginencia mencionada por Andrea, donde también colabora Silvia. Bueno, y me saltaré aquí, también leer el último, El discurso de la reforma en la Iglesia, en Reforma y Reformas en la Iglesia, miradas críticas de las mujeres cristianas, editado por Mireia Vidal, Estela Verbo Divino también. Y bueno, pues de una vez aprovecho a presentar a la doctora Kwok para ya luego cederles la palabra. La doctora Kwok Pui Lan es catedrática en Teología Sistemática en la Facultad de Teología Candler de la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, y expresidenta de la Academia Americana de Religión, teóloga de renombre internacional, es autora y editora de numerosos libros sobre teología feminista, asiática y asiático-americana, interpretación bíblica y crítica postcolonial. Es doctora en teología por la Universidad de Harvard. La doctora Kwok es una intelectual pública y ha dado conferencias por todo Estados Unidos y en Asia y Europa. Y ahora tenemos el grandísimo gusto en México, América Latina, a través de esta plataforma de Tras las Huellas, lo cual nos honra y es un gusto tenerla aquí como nuestra invitada. Y su obra se ha traducido al chino, alemán, holandés, español y portugués. Es cofundadora de Pacific, Asian and North America Asian Women in Theology and Ministry y ha sido mentora de generaciones de estudiosas asiáticas y asiático-americanas. En 2015 recibió el Premio de Investigación Gutenberg de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania. En reconocimiento a su labor, el arzobispo de Canterbury
le concedió el premio Lanfranc de Educación y Escolaridad en 2021. Y bueno, pues ahora sí, sin más, les cedemos la palabra y Silvia, me parece que tú vas a comenzar. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, pues también por el espacio y la oportunidad de presentar este libro que es la última publicación de una colección que vamos a presentar, que es la colección Alecella, que ya algunos de vosotros conoceréis. Y bueno, lo que queremos hacer es primero presentar cuál es el origen de esta colección y qué sentido tiene dentro del trabajo que hacemos como asociación de teólogos. Voy a presentar un poco entonces la asociación para aquellas personas que no conozcan la Asociación de Teólogas Españolas. Es una asociación académica, está formada por un grupo de mujeres cristianas, es ecuménica, porque tenemos entre nuestras compañeras mujeres protestantes. Eh, Todas tenemos estudios en teología y muchas de nosotras dobles estudios en otras ciencias humanas y sociales, incluso en ciencias experimentales, con lo cual nos da una formación muy completa y muy enriquecedora en los debates que realizamos o en otro tipo de actividades que desarrollamos en la asociación. Y la idea el objetivo que tiene la asociación es estudiar y crear pensamiento y difundir la teología desde una perspectiva de las mujeres. Desde el origen a nuestros días, pues nos hemos encontrado que prácticamente esta teología ha sido pensada desde la experiencia masculina y lo que queremos también es aportar esa perspectiva de las mujeres como una perspectiva necesaria en el hoy y que esté presente tanto en la reflexión teológica como en la experiencia reflexionada que hacemos no solo en el ámbito teológico, sino también, como decía antes, interdisciplinarmente, ¿no? Esto para nosotras es importante. Surge la asociación en el año, entre el año 1991 y en 1992. Aquí siempre hay un debate interno divertido de cuándo se fundó la asociación, ¿no? Dependiendo de qué papel y de qué memoria dentro de las socias fundadoras, siempre andamos con este dato, ¿no? Pero es verdad que surge de un ambiente que hay en España de grupos de mujeres que se reunían periódicamente para reflexionar juntas y que en un momento determinado buscan algo más sistemático, algo más metódico y algunas de ellas lo que hacen es consolidar una asociación que tiene ese corte académico que se buscaba en ese momento, que permite un estudio mucho más profundo de la teología con mujeres que en ese momento están estudiando teología o que han terminado de estudiar teología y quieren un espacio también de compartir, ¿no? De esta manera, pues, bueno, pues con el fin de lograr esa visibilidad, ¿no? Desde estas perspectivas, pues se tiene ese foro para trabajar temas de género, para fomentar en nosotras la investigación, también la publicación, ¿no? La dificultad que normalmente tenemos y que seguimos teniendo de publicar en editoriales donde a veces el propio hecho de ser mujer es un impedimento para esa publicación, bueno, pues ayudar también a las mujeres teólogas a que encuentren canales para poder publicar sus investigaciones, ¿no? Algo que era muy frecuente en otros lugares, pues en este momento conseguimos que en España pues se hiciera posible, ¿no? Después de 30 años que hemos celebrado en noviembre de 2023, pues tenemos un balance muy positivo en este sentido, ¿no? Es decir, que la ATE ha estado publicando de forma continua
animando a nuevas mujeres a estudiar. Tenemos una generación nueva y otra también de estudiantes, pocas, pero que siguen esta estela del querer trabajar juntas e intercambiar lo que hacemos juntas. Y se mantiene también, no solo como asociación, dando testimonio también de que se puede hacer otros modelos teológicos dentro de la Iglesia, sino que también mantiene su libertad y su autonomía. Por eso es una asociación civil, porque entendemos que la autonomía nos da también la posibilidad y la libertad de publicar a veces temas más complejos con mucha más libertad, ¿verdad? Decía antes que los objetivos tienen que ver con la investigación, con el estudio y la difusión de la ciencia de la teología, especialmente mirada desde la perspectiva de las mujeres, y eso lo complementamos con otras ciencias auxiliares, ¿no? Entendido también como un foro, ¿no? Como un foro de debate, como un foro ecuménico, como un foro a veces incluso interreligioso, cuando se da la posibilidad, ¿no? Y un foro que permite el apoyo, ¿no? De proyectos eh, tipo seminario a veces, ¿no? Por ejemplo, el libro anterior al que vamos a presentar hoy es producto de un seminario, ¿no? Y hay otros en la historia, ¿no? de los primeros volúmenes de la colección que también son producto de un seminario. Otros son producto también de encuentros entre especialistas sobre un tema en concreto. Y ahora estoy citando, por ejemplo, el libro de Mujeres y Diaconado, que fue un encuentro de eclesiólogos solo y eclesiólogas, que nos permitió profundizar en el diaconado femenino mucho antes de que se empezara a hablar, ¿no? del diaconado femenino en el pontificado de Francisco, ¿no? Fue muy interesante y también os recomiendo, aunque no sea hoy el día, pero también os lo recomiendo, ¿no? ¿Cómo queremos consolidar o intentamos consolidar también este trabajo que hacemos? Pues a través de la publicación de estos trabajos, ¿no? Entonces, lo hacemos de forma escrita, a través de la colección Aletheia, que se llama así, esta colección, que pertenece a Verbo Divino. Sabéis que esto si no lo hago bien me corrige Mireia, ¿no? Porque yo soy de fundamental, no soy de Biblia, entonces con esto nos complementamos. Aletheia es un término griego que es derivado del verbo lantano, que significa ocultar, ¿no? Encubrir algo a alguien, y entonces la alfa privativa con la que comienza esta palabra lo que hace es darle un significado de verdad, ¿no? Como que adquiere un matiz especial, ¿no? De algo que no se oculta, sino que se muestra para que se pueda percibir, ¿no? Y en este matiz es donde queremos poner el centro del trabajo que hacemos con esta colección, ¿no? Por tanto, es una colección que pretende desvelar o manifestar, ¿no? aspectos de la realidad que normalmente no se ven y que queremos que el trabajo que hacemos como mujeres, como creyentes y como teólogas, ¿no? y como académicas puede ayudar a dar luz, ¿no? a iluminar. Os voy a compartir entonces para que veáis esta tarea que hacemos en la página web de la asociación. Esta es la página de las publicaciones. Aquí esta es la página de la asociación, a la que podéis, como veis, ha salido un cartelito aquí a la que podéis inscribiros. Y en la página de la asociación, en ¿Qué hacemos?, hay un apartado de publicaciones, donde veis 3 columnas. La primera columna es la colección En clave de mujer. Fue la primera colección que estuvo ligada a la dirección de Isabel Gómez Acebo, una de nuestras fundadoras, y que duró 7 años esta colaboración con la editorial Desclée de Bruguer. Y luego se fraguó poco a poco la presencia de Aletheia. Aletheia la tenéis aquí,
Todos estos libros que veis aquí, más los que faltan, son los libros que han ido saliendo en la colección, de temas muy variados. Y ahora voy a compartir, si aquí pincháis en Aleceya, pasaríais a la página de la editorial Verbo Divino, que es donde están alojados los libros, la colección Aleceya, y en ella vais a encontrar toda la colección. A ver si ahora carga, porque tarda un poquito por la cantidad de imágenes. Veis que hemos en estos últimos años innovado la posibilidad de comprar los libros en ebook, con lo cual para que lleguen a muchos más lugares siempre es un beneficio para todos y todas. Y veis cómo la colección tiene múltiples temas: Trinidad y Deseo, antropología, hay una parte muy importante de Biblia, que en nuestra tradición española, en la tradición de las y los biblistas es muy potente, y entonces, bueno, pues en la colección Aleceya, como veis aquí, con Ellas tras Jesús, este libro es muy interesante. Bien, en la primera parte vais a encontrar el que vamos a presentar ahora, que es Miradas a todo color. Bueno, ¿qué objetivo tiene la colección? Como ya he dicho, tiene una vocación interdisciplinar, tiene una metodología de trabajo diversa, pero en muchas ocasiones es una metodología coral en la que colaboramos juntas. Eso es un rasgo distintivo. Este libro también tiene esa parte, aunque haya sido una invitación, que luego contará Mireia cómo se ha ido invitando a teólogas a participar. Pero nos parece que este es un trabajo y una aportación interesante a la teología, ¿no? Una aportación fundamental, que es que construimos la teología juntos y juntas, ¿no? Y eso es muchísimo más enriquecedor para la comunidad cristiana en general. Y le voy a dejar a Mireia que presente el libro, del que estamos muy orgullosas. Es un proyecto muy bonito y ahora os contará por qué, porque es muy especial en la literatura de lenguas latinas. Y nada, os dejo con ella. Muchas gracias, Silvia. Pues antes de empezar y compartir con vosotras y con vosotros cómo se gestó este proyecto, quisiera unirme también a los agradecimientos que expresaba Silvia a Tras las Huellas de Sofía, no solo por ese seminario, sino por la divulgación que hacéis de la teología feminista y de la teoría feminista alrededor del mundo, especialmente en lengua hispana. Bueno, yo llegué al proyecto de Miradas a todo color cuando ya estaba en marcha. Silvia ya había empezado a gestarlo y yo llegué en el año 2019, si no recuerdo mal, antes de la pandemia, cuando pues Silvia me invitó a coeditar el libro. Las dos nos conocíamos muy bien porque las dos estábamos en la Junta de la Arte y llevábamos trabajando juntas desde 2016, ella como presidenta, yo como secretaria, así que necesariamente nos teníamos que entender y compenetrar. Y esto pues luego también ha fluido pues, en otro tipo de colaboraciones como ha sido la de Miradas en otro color. El marco hermenéutico de Miradas a todo color que se propuso inicialmente ha permanecido a lo largo del proyecto, pero también se ha ido desplegando según el desarrollo y la situación del momento, que como más adelante comentaré, cambió bastante entre el momento inicial de la concepción del proyecto y el momento final en que hemos tenido el libro en nuestras manos. Leyendo ahora el marco que entonces se propuso, es evidente que hacíamos en el año 2019-2020, lo que hacíamos era un abordaje desde la teología feminista y desde allí buscábamos puntos de convergencia con las teologías poscoloniales. Además, lo hacíamos desde una teología feminista específica, es decir, la nuestra, la producida en España y en la órbita de la arte, que si bien reúne distintas teólogas feministas con sensibilidades e intuiciones muy distintas,
sí articula organizativamente la producción de la teología española a nivel académico. Yo además estaba por entonces en Edimburgo y mi contacto con las teologías postcoloniales vino más bien a través de las relaciones con otros doctorandos, la mayoría procedentes de otras geografías distintas a la europea, y con los cuales pues, finalmente acabaríamos organizando un grupo de investigación en torno a lecturas descolonizadoras de la Biblia que Marisa refería al inicio. Así fue, pues desde finales de los 90 en España se habían ido publicando algunos trabajos de teólogos y teólogas que usaban claves que posteriormente vendrían a llamarse decoloniales o postcoloniales, pero que entonces recibían más bien el nombre de teologías del tercer mundo. Un ejemplo fue la introducción a la teología femenina asiática, Lucha por ser el sol una vez más, de Chun Hyun Kyung, que Verbo Divino publicó en 2004. El original inglés, sin embargo, es de 1990 y es interesante que a la vista del índice, que habla claramente de teología feminista, el título castellano, que en realidad es el subtítulo en el original inglés, Introducing Asian Women Theology, se tradujera como Introducción a la teología femenina asiática, que no es lo mismo que Women's Theology. También es revelador que la situación en el contexto español, que esta obra tardara 14 años en publicarse. Igualmente, Mujeres, Tradición e Iglesia en África, de Mercy Amaba Oduyuye y Musimipe Kanyoro, cuyo original inglés es de 1992, se publicaría en castellano solo en 2003, es decir, 9 años después, también por parte de Verbo Divino, que lanzó una colección reuniendo todos estos títulos. Por otro lado, Teología Cristiana Asiática Contemporánea, del teólogo Franklin Balasundaram, publicado originalmente en inglés en 1995, se publicó en castellano solo 4 años después, en 1999. Todo esto muestra que la teología contextual feminista, por no usar precozmente el término postcolonial en el contexto español, le costó llegar a España. Y a pesar de ello, o precisamente a causa de ello, la causa subyacente de ello es la historia del colonialismo español. La situación actual no ha cambiado en lo que respecta a la teología postcolonial en España, pero afortunadamente sí existen distintos proyectos editoriales, diversos entre sí, que visibilizan la teología feminista y se nutren también de una diversidad de corrientes, preocupaciones y sensibilidades. Como no podía ser de otra forma, esta situación de escasez de referencias teológicas postcoloniales publicadas en España, particularmente feministas, tuvo también su impacto en la concepción de miradas a todo color. Así, al principio, el espacio geográfico que teníamos en mente era delimitado por el mundo hispanohablante o quizá incluso de las lenguas latinas, apelando a una evidente conexión cultural y lingüística que está precisamente en la base del proyecto colonizador. Es decir, mirábamos sobre todo a América Latina, a América Central, al Caribe, a México y a las comunidades hispanas establecidas en los Estados Unidos. A todas estas las queríamos poner en diálogo con las teologías feministas europeas, también en su diversidad. Desde luego, la lista de contribuidoras a las que invitamos originalmente muestra esta intencionalidad. Una primera ronda de contacto reunió pues a un grupo significativo de autoras, aunque todavía haríamos otras rondas para asegurar un elenco más amplio, también denominacionalmente más plural. A la vez, el desarrollo del proyecto fue inicialmente bastante lento, pues como suele ocurrir en el mundo académico, tenemos cierta alergia por las fechas de entrega. Sin embargo, las rondas permitieron que bastantes autoras se comprometieran a escribir un capítulo para el libro, suficientes incluso para imaginar un segundo volumen. Así, el primero saldría a finales de 2020 y el segundo a finales de 2022. Y luego la pandemia de la COVID ocurrió. Esto, por supuesto, lo cambió todo. Muchas autoras no pudieron seguir adelante con el proyecto,
Nosotras mismas teníamos dificultad en seguir coordinándolo, dada la transferencia de todas las actividades de la vida al ámbito doméstico. Si el libro hablaba de la teología postcolonial feminista, la pandemia, en cierto sentido, nos familiarizó directamente con ella, sus posibilidades, sus realidades, sus riesgos, los pulsos entre nuestras autoras y sus respectivas geografías. Así, entre 2020 y 2022, el proyecto quedó más o menos paralizado, si bien seguíamos en comunicación con nuestras colaboradoras. Lo pudimos reactivar más decididamente a mediados del año 2022 e introdujimos además procesos de revisión editorial para asegurar la calidad del producto final. Finalmente, y también gracias a la celeridad con la que trabajó el manuscrito, pudimos tener Miradas a todo color, publicado en noviembre de 2023. La pandemia había cambiado, sin embargo, el relieve y los paisajes del libro, que se redujo necesariamente en algunos aspectos. Por ejemplo, ya no era posible pensar en un segundo volumen, pero también creció en otros. Ahora teníamos colaboradoras que abarcaban desde América Latina y Estados Unidos hasta las Filipinas, la India o Corea, y también sus contextos culturales y lingüísticos entraron a formar parte del libro. La misma pandemia, de hecho, se convirtió en elemento de reflexión. Este fue el caso, por ejemplo, del capítulo escrito por Maricel y Marilu Ivita, que quisieron presentar cómo la COVID impactó en las comunidades urbanas pobres en las Filipinas, particularmente en las mujeres. Pues como comentan ellas mismas, y cito, mientras el COVID se convierte en endémico, las luchas de las mujeres a nivel global, nacional y doméstico se han agudizado. La mala gobernanza a estas tres escalas ha provocado que los hogares de las mujeres y su comunidad inmediata se hayan convertido en campos de lucha para la supervivencia. Fin de la cita. Esta observación, especialmente por lo que se refiere a las luchas de las mujeres, encuentra amplio eco en los distintos capítulos del libro, que desgranan cómo las estructuras de la colonialidad sustentan, se imbrican y entrelazan con otras realidades sistémicas que promueven relaciones de desigualdad no solo entre y hacia las personas y comunidades, sino también con el planeta. Así, por ejemplo, la exégeta poscolonial feminista Maricel Mena desentraña cómo el relato de la reina de Sabá en Primera de Reyes 10:13 ejemplifica, y vuelvo a citar, tipos de colonialismos del ser, del alma, el conocimiento y el poder que desde antaño han puesto a un pueblo como vasallo del otro. Aquí, Sabá respecto a Israel. Religión y poder patriarcal, sigue Maricel Mena, son las caras de un proyecto imperial que, bajo la supuesta sabiduría de un rey elegido por Dios, arma su tienda a partir del robo epistémico y geopolítico de pueblos considerados periféricos. Fin de la cita. Esta es una afirmación que, desde otras coordenadas y otro contexto, también resuena en el estudio de Won-hee and Jo. Este aborda los efectos del imperialismo estadounidense en Corea y las políticas efectivas que la guerra de Corea, que sigue abierta hoy en día, genera. Jo presta atención, entre otras cuestiones, al papel que juegan las políticas afectivas, esto es, la manera en que los afectos, las emociones, circulan y viajan entre personas y comunidades. Ella presta atención, pues, a cómo estas políticas efectivas propulsan proyectos de subjugación imperial y cómo los afectos pueden ser, sin embargo, dice ella, una importante fuerza generadora de esperanza ante los sufrimientos causados por las innumerables cruces de ayer y hoy. Esta ambigüedad de las realidades que habitamos se hace especialmente evidente en el cruce generado por el encuentro entre teología postcolonial y feminista, como también Kochurán y Abraham demuestran su capítulo en torno a las mujeres indias. Por ejemplo, tomando nota de cómo el discurso nacionalista que se presenta como alternativa al colonialismo en la India reproduce patrones patriarcales y tradicionalistas. Las contribuciones de Cecilia González Andrié, desde los Estados Unidos, Marilú Rojas Salazar, desde México, y Lucía Bantini, desde Italia, completan el conjunto de autoras que se han reunido aquí, que, echando mano de una fina capacidad de interpretación de la realidad poliédrica,
descubren las ambigüedades e inercias coloniales presentes en sus contextos. Así pues, la diversidad de contextos, la pluralidad de perspectivas y la diversidad de enfoques, los distintos colores de las miradas, son todos diferentes en esta obra coral, a la vez que marcan en su intencionalidad el punto de encuentro, la mirada transversal a todo color que genera sororidades, solidaridades y acompañamientos, a la usanza del Dios que acompaña las cotidianidades rotas y genera esperanza. Si al inicio, como he dicho, nos asomábamos a las teologías postcoloniales desde el balcón de las teologías feministas, al llegar al final del libro quedan claras las complicidades y puntos de contacto entre unas y otras, generando así una mirada transversal, a todo color, como decíamos, también sin duda presente en la contribución de la profesora Kwok Wai-Lan, que abre este libro a modo de estado de la cuestión y del cual también oiremos algo ahora a continuación. Thank you very much. I am very honored to be invited to speak to you today. Last Saturday, many Asian and Asian Americans celebrated the Lunar New Year. This is the year of the dragon. So I hope the year of the dragon will bring you peace, courage, and vitality. So today, I am going to make a brief presentation on this subject, feminist postcolonial theologies. I have been working on feminist postcolonial theologies for more than 2 decades. So I am just going to share with you what I have learned. And because of time, I am going to talk about the development of postcolonial theology, and I am going to then share with you the intersection between postcolonial theology and feminist theology, and give you some examples of postcolonial feminist theologies from different parts of the world. So first of all, I want to help us to think about this term, postcolonial. Post, of course, is the prefix. It can mean chronologically, that is usually with a hyphen, that means after. That is, you have colonial times, and then after the beginning of political independence, then it is post-colonial. But the prefix post can also mean reading strategies, discursive practices, and actions of resistance. So Anila Nomba has defined, and I borrowed from her work, and defined post-colonial imagination as a process of disengagement from the whole colonial syndrome, which takes many different forms. So it is not only political, economic, but it is also cultural as well as religious. A Cameroon scholar by the name of Archie Memby, in his book, Out of the Dark Night, says there are 3 periods of postcolonial thought. The first period will be from the late 19th century to the earlier part of the 20th century. And this will be the period of anti-colonial thoughts. We can think about Frantz Fanon or Gandhi, or in the Chinese context, Mao Zedong. So they have been all written or talked about revolutionary struggles against colonialism and imperialism. Then in the late 1970s, with the publication of Edward Said's book, Orientalism, in 1978, then we have this foundational text for postcolonial theory. It Para la teología postcolonial, para la teoría postcolonial, at the time, en la literatura del momento, y que tendría un impacto también en el propio desarrollo postcolonial, que miraría luego hacia literatura, historia, economía, etc. Luego, de los años 90,
el pensamiento postcolonial se focalizó no solo en la literatura o los textos o la producción literaria, sino también en el poder social. Por ejemplo, hablando del pensamiento postcolonial en economía, en ciencia política, etc. Cuando hablamos de teoría postcolonial, normalmente nos referimos al pensamiento de estos tres autores: Edward Said, Gaitari Spivak y Homi Bhabha. For Palestinian identity. El primero ha estado también muy involucrado con la causa de la identidad palestina y su autonomía. Spivak es de India y es famosa por escribir el ensayo ¿Puede subalterno a hablar? Y el tercer autor, Homi Bhabha, que procede de un contexto persa en la India, han reflexionado sobre la localización de la cultura, lo cual ha sido muy, muy influyente en teología y teoría postcolonial. Así pues, voy a delinear algunos de los argumentos más importantes de estos autores. Edward Said habla de cómo el occidentalismo o el pensamiento occidentalista construye el Oriente como el otro. Y entiende Oriente como inferior, subordinado, impuro o problemático. No pueden representarse a sí mismos, no pueden hablar por sí mismos. Y así se justifica el colonialismo y el imperialismo y su expansión. Luego tenemos otro escolar, otro autor, Stuart Hall, que habla de la doble inscripción, que es muy importante porque a veces pensamos que la colonial funciona solo en una dirección, en una vía, pero esto no es así, porque afecta tanto a las colonias como al colonizador. Y eso es la razón por la cual tenemos la responsabilidad de mirar la teología desde el punto de vista de los colonizadores y cómo las formaciones imperiales han dado forma al concepto caucásico, europeo, occidental de la teología. Luego de Homi Bhabha tenemos la idea de que no podemos entender la cultura colonizada como monolítica. Para esto usa tres distintos conceptos: mimicry, hibridación y ambivalencia. Y estas son las maneras en las que los colonizados han intentado resistir la colonización y la dominación. También quiero introducir a Spivak. Ella ha hablado de manera muy conocida de feminismo en la arena internacional y ha desafiado al feminismo blanco a la hora de entender la subjetividad de las mujeres y su agencia. He puesto aquí femenino, si puede el femenino hablar, pregunta Spivak, porque ella pregunta si el subalterno femenino puede hablar. Por tanto, tenemos que también preguntarnos, ¿pueden las mujeres hablar en la teología feminista? Tengo entendido que muchas personas en la audiencia vienen de ambientes latinoamericanos, de contextos latinoamericanos. Y aquí podéis ver varios autores de procedencia latinoamericana que han desarrollado también el pensamiento colonial, como María Lugones, Aníbal Quijano, que habla de las jerarquías de poder. Hay mucho que aprender de estos pensadores decoloniales. Ellos vienen de un contexto lingüístico distinto al mío, o de aquellos
que hemos recibido la colonización inglesa o francesa. Por supuesto, la colonización española ocurrió anteriormente, pero están íntimamente interconectadas y es necesario compararlas a fin de establecer solidaridades y solidaridades entre unos y otros. ¿Cuáles son las tareas de la teología postcolonial? Primero, una teología postcolonial usa la teoría postcolonial para escrutinar la relación entre teología, imperio. El autor Reinhold Niebuhr escribió que el imperio necesita a Dios, porque la fe cristiana y la razón última de la colonización tiene razones religiosas. Y por esto es importante ver cómo la teología resiste al imperio o cómo la teología ha sido coartada para sostener este tipo de dinámicas del poder colonial. Además, la teología postcolonial tiene que criticar las construcciones binarias de las naciones, de la gente, de la raza, del género y de la sexualidad. Sabemos que la construcción de Occidente y del Próximo Oriente funciona con estructuras binarias. Hay una estructura jerárquica que tiene Occidente por encima del Próximo Oriente, o el hombre por encima de la mujer, o el heterosexual sobre personas lesbianas, transexuales, homosexuales, etc. Así, no podemos aceptar esta construcción binaria de la nación o de la sexualidad. Así, los teólogos postcoloniales deben escuchar las voces de los que han sido suprimidos, marginalizados y coloniales. Y por eso tienen que trabajar con las teologías contextuales, las teologías de la liberación o las teologías feministas que proceden de los grupos marginalizados y que han sido subyugados. Este tipo de teologías han plantado cara al status quo y por eso la teología postcolonial puede y debe aprender en diálogo de ellas. Por supuesto, hay que reformular las doctrinas. Podemos empezar con la cristología, con la creación. ¿Cuál es la visión o el input postcolonial a la hora de entender estos conceptos y doctrinas teológicas? Así, quiero dar dos ejemplos de teología postcolonial hecha por hombres, antes de ir un poco más a fondo a la teología postcolonial feminista. El primero fue escrito por el profesor Whittle, originalmente de Brasil, pero que vive en Chicago. En este libro, After Heresy, antes de la herejía, en este libro dice, por ejemplo, que en América Latina tenéis la imposición del cristianismo sobre la gente y la cultura. Así, la teología vino desde fuera. Fue una imposición. Pero luego, después de siglos de colonización, la Iglesia en América y en Latinoamérica pudieron desarrollar un tipo de teología que fue la suya propia. Él usa el término transfiguración para hablar de este proceso, que desafía la comprensión occidental de Dios, transfigurándola para que sea relevante para la situación latinoamericana, formando así
una especie como de híbrido teológico. La hibridación de dos culturas que negocian, a veces a través de la resistencia, y que forma un pulso vital y vibrante para la teología de América Latina. Además, también quiero introducir otro colega, el profesor Johnny Bernard Hill, que es un teólogo afroamericano que escribió este libro, Prophetic Rage, Ira Profética, donde habla sobre la búsqueda de la liberación para la gente negra en los países, en los Estados Unidos y también alrededor del mundo. ¿Qué toma de la teoría postcolonial? Lo toma para entender las identidades, porque la gente negra, la gente racializada, a través de los esquemas que está usando, puede relacionarse para entender la negritud de formas mucho más ricas, complejas y profundas que anteriormente. Quiero ahora hablar de la intersección entre la teología feminista y la poscolonial. Como teóloga feminista poscolonial, mi trabajo critica a la teología feminista blanca por no prestar atención al imperio. Tenemos que desafiar a los teólogos hombres también, porque ellos tampoco prestan atención a las luchas de las mujeres y no utilizan tampoco la categoría de género. Así que luchamos una lucha en dos bandos o en dos lados. No luchamos solo una batalla, sino más de una, en realidad. Así, por esto quiero presentaros algunas batallas que las teólogas que usamos herramientas postcoloniales y feministas, estas dos batallas, utilizan. El primero es este trabajo de Musa Dube, originalmente de Botswana, ahora colega de la profesora Kwok, también en Cantor, en Emory, en Atlanta. Este libro se escribió en el año 2000 y es el primer libro en este tema particular. Y habla de la interpretación bíblica desde coordenadas feministas postcoloniales, porque la Biblia tiene un impacto mayúsculo en el sur global. Así que hablaré de su trabajo. El libro habla de la simbolización de las mujeres y cómo se plasma el género en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, me ha parecido entender, habla de una personaje bíblico femenino que se halla entre dos culturas. No he cogido el nombre, perdona. ¿Cómo la Biblia define a esta mujer entre dos culturas? ¿Cómo se dirige a las personas que se hallan entre dos contextos, entre dos culturas? ¿Cómo Jesús responde a la curación, a la petición de curación por su hija? Y esto nos lleva al diálogo entre la mujer y Jesús y cómo la mujer dialoga y tiene un diálogo profundo con Jesús. Dube también critica las interpretaciones metropolitanas de las teólogas o exégetas feministas.
Así, el último capítulo del libro habla de cómo podemos hablar con mujeres que no tienen educación teológica y cómo podemos también incorporarlas a la reflexión. Luego también ella quiere centrarse en las voces femeninas y como teólogas feministas nos invita a entrar en relación también con aquellas mujeres que no tienen educación teológica y qué miradas aportan a nuestra labor y qué nuevas maneras de hablar nos proponen. Este es mi libro, La imaginación y la teología y la imaginación postcolonial. Es el primer libro en la imaginación postcolonial y aquí quería desafiar a las compañeras blancas, a las teólogas feministas. Así, género y imperio no se han tenido en cuenta. Las teólogas feministas se han centrado en el género, pero la idea de cómo las mujeres blancas se han beneficiado del imperialismo y el colonialismo no se ha teorizado. Así, también desafío un entendimiento homogéneo de las experiencias de las mujeres, porque no lo es. Las teologías feministas hablan también mucho del sexo de Dios, del género de Dios, que parece ser problemático. Se preguntó, recordaréis, si un salvador varón puede salvar a las mujeres. Y esto indicaba la sexualidad de Dios. Y por eso he escrito un capítulo sobre la sexualización de Dios y cómo Dios o un salvador se ha imaginado no solo con un género, sino, por ejemplo, hay culturas que tienen la imagen de las diosas como salvadoras también. O, por ejemplo, el principio indio del Sahri. Así pues, propongo usar entendimientos mucho más amplios, metáforas mucho más amplias para Dios y para Jesús, y no limitarnos solo a las concepciones masculinas. También tengo un capítulo en el que desafío la idea de que muchas mujeres teólogas feministas blancas, que es que las mujeres se perciben como la cultura a las mujeres. Esto lo critico porque en la cultura asiática, muchas culturas asiáticas, la naturaleza no es mala. Así, nosotros siempre hemos elevado la posición de la naturaleza y, por tanto, y la posición de las mujeres no sería en ese sentido considerada más alta o menor en relación a la naturaleza concebida en muchas culturas asiáticas. Ahora me muevo al tercer libro de Mayra Rivera, que originalmente es de Costa Rica y que actualmente enseña en la Universidad de Harvard. Este libro es fascinante
porque combina teología de la liberación, ortodoxia y radical, especialmente de Inglaterra, feminismo y teoría postcolonial. El título es El toque de la trascendencia, una teología postcolonial de Dios. Es la formulación de la doctrina de Dios a través del único concepto, trascendencia. Calvert consideró a Dios como el totalmente otro, el santo otro, totalmente otro, completamente distinto a nosotros, no lo podemos aprender. Pero Rivera desafía esta idea, aunque dice que sí, que Dios no se puede aprender del todo, pero se puede tocar. Porque para ella, mientras nosotros construimos el santo otro tan diferente a la realidad que experimentamos, también construimos al otro humano como completamente distinto a nosotros. Y por tanto hay como una distinción suave. Es por eso que hay una distinción fuerte entre colonizadores y colonizados. Y no podemos aceptar a los demás como nuestros iguales. Por esto, ella propone un nuevo entendimiento de la trascendencia, que no se mueve más allá, sino que es inspiracional. Ella entiende la trascendencia como corporalizada, porque no podemos incorporar al otro como similar a nosotros. Hay una extrañeza que tenemos que respetar en el otro, pero aunque somos distintos, podemos relacionarnos unos con otros, podemos entendernos. Así que usando el concepto de Spivak, habla de la relacionalidad de Dios también en el espejo de la relacionalidad con nosotros. Quiero también introduciros muy rápidamente estos 4 libros. El primero es porque la teología postcolonial no solo está en Biblia, sino también en otros muchos campos teológicos. El primero es de Jerry Daggers, Teología de las religiones postcolonial, donde habla del pluralismo religioso y cómo podemos vivir en un mundo religiosamente plural. También tenemos el libro de Sarah Travis, que enseña en Canadá. El título es Descolonizando la predicación. Y echa mano de las hermenéuticas y de la homilética. El tercero es Interdependencia, de Hiram King Crabb, también canadiense. Este último año, uno de los estudiantes en Emory, un doctorando, una doctoranda, ha escrito el último libro, titulado Liberalismo y Violencia Colonial, de Helena Moon. Este es un libro fascinante, porque habla cómo el cuidado pastoral se ha construido a través de las lentes occidentales y quiere desafiar esta visión y proponer un nuevo tipo de cura pastoral. Muchas gracias. Si tenéis ahora alguna cuestión o alguna pregunta, adelante. ¿Puedo traducirle? ¿Me estáis escuchando? Porque todavía estoy en el canal ¿Me escucháis? Sí, ya estás fuera. Ahora.
Fenomenal. Gracias. Podemos, si quieres, tomo nota y le traduzco luego al final la pregunta que tengáis. De acuerdo, Mireia, para que, exacto, quizá puedes hacer una compilación de algunas preguntas, como tú lo quieras manejar. De acuerdo. Sí, Gracias. fenomenal. Bueno, pues yo antes que nada quiero agradecerles a las tres porque, pues Silvia, recordarnos y presentarnos de esta manera la colección, la importancia de la investigación, de la difusión, del trabajo que han hecho y el esfuerzo que han hecho a lo largo de estas décadas, pues la Asociación de Teólogas no es cosa menor, lo que han abierto, lo que han potenciado y pues lo que siguen haciendo, ¿no? Es para felicitar y para que sigan en ese camino. Muchísimas gracias por compartirlo y recordarlo. Y bueno, a Mireia, pues por esta visión general del libro, los problemas, las dificultades, los cambios que tuvieron que irse adaptando a lo largo por esta cuestión de la COVID, como decías, en fin, pues también digno de admirar el trabajo y el resultado de lo que la doctora, pues, entre otras cosas, nos está presentando, que no es un tema menor, es conocido para algunas, es estudiado, investigado, eh, la el postcolonialismo, el decolonizar, eh, y de verdad creo que nos ha dado pistas claras, claves, que nos ayudan, nos alumbran y nos pueden iluminar, valga la redundancia, para profundizar en este, pues, en este sentido, ¿no? De esta teoría, de la teología, de esta práctica. Mi pregunta tal vez sea muy difícil o pueda caer algo en lo que ella ha dicho, pero yo me pregunto, ¿cómo realmente descolonizarnos la mente, nuestras conductas que tenemos tan tatuadas en la entraña? Porque, vamos, en la práctica, en ciertos comentarios, en ciertas maneras, es difícil. Creo que todavía nos permea, nos, pues tiene mucho peso en nuestras vidas, digo, por lo menos en mi caso. No sé si esto, ella pudiera darnos alguna pista, aunque nos ha dado muchas a lo largo de su trayecto de experiencia de investigación. ¿Cómo ponerlo en práctica y cómo empezar por una misma? Gracias. Marisa, también aquí tenemos la mano levantada de Vilma. Si alguna otra de las mujeres que nos está acompañando aquí como asistente quiere hacer su pregunta, ya saben que pueden levantar la mano o hacerlo en el chat. Bienvenidas todas sus preguntas. Aprovechen que tenemos aquí a unas panelistas maravillosas. Vilma, le damos la palabra para que nos haga su pregunta. Bienvenida, Vilma, desde Guatemala. Gracias a todas. No me voy a plantear ninguna pregunta, sino que es mi comentario. Agradezco a las panelistas este tipo de webinars porque nos viene a enriquecer lo que es el colonialismo, que sí, como dijo Marisa, estamos colonizados en todo el sentido, en la misa, en la Biblia, en la teología, en todo, y cómo eso ha permeado nuestras vidas y mantenemos esas actitudes a veces autoritarias, incluso en nosotras las mujeres. Entonces, eso nos viene a nosotros dar una visión más amplia de cómo ha influido y lo importante que es descolonizar la religión, descolonizar la teología y descolonizar nuestras doctrinas de nuestra perspectiva feminista. Gracias. Muchísimas gracias. Andrea, si te parece, le traduzco la pregunta a la profesora Kwok, la pregunta de Marisa. Perfecto, te hago lista. ¿No? Ah, está desactivada. Vamos a ver.
de español a inglés. Si quieres te pongo otra vez, Mireia, ¿sí? Yo creo que tienes que desactivar el módulo de interpretación. Lo va a hacer directamente Ah, lo para vas que directamente. Ah, bueno, sí, perdón. podamos contestar en el Sí. mismo canal. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, sí, porque si no, yo no voy a poder tampoco intervenir. Claro. Gracias, Sí, Marisa. es mejor ahora que sea traducción una detrás de Eso otra, es, de simultáneo. eso es, eso es. So I'm going to translate the first question for you, Professor Koch. This comes from Marisa, one of our hosts, and she's asking, how do we decolonize our minds and behaviors? Because in practice, it is very difficult. And coloniality percolates in our lives. So we talk about doing this, but in reality, it's very difficult to do this. And the person who talked afterwards, Vilma, was also expressing this question. So how do we do in practice this the colonial work? Thank you very much for this wonderful question, because I have been struggling with this for my life too, you know. And because I was born after the Second World War in the former British colony of Hong Kong. So I have gone through a very lengthy colonial education. And when I first started to study theology, I want to tell you, Mary Daly has not written the book Beyond God the Father. So at that time, you can see that I have very little resources, even on women's theology. That means I have to then learn to then decolonize my mind before I even begin to talk about feminist theology or post-colonial feminist theology. So I would think about several things. Number one, we have to then be conscious about our own educational process. That means what I studied, why I studied that, and what I have not studied, and what I may need to do to then keep myself informed. So this is one, to be aware and critical of our own educational process, whether we are studying theology or political science or whatever subjects. This is number one. Number two, we must then have the power of parallel processing. It's just like the computer. The computer can parallel processing many things. This means we cannot just stay in one world of thinking. For example, as a racial minority in the United States, I have to learn to speak many different languages, at least metaphorically. So I need to learn about the white man's theology, white woman's theology, and the man of color theology, and the woman of color theology. Parallel processing. That is, I inhabit in multiple worlds. And this is very important. Otherwise, we will be just monolingual or monocultural. We need to have this power to think differently, to train the mind agile and fluid. So this is number two, parallel processing. Number three, we must keep asking the question, can the subaltern speak? I, as a highly educated scholar, a professional theologian, although I'm a racial minority in the United States, I am not the least marginalized. I must try to understand, as Speakwell has encouraged me, what my privilege has limited me. As a heterosexual woman with a husband and a daughter, I have then to understand this kind of privilege prevents me to see the world not from a heterosexual point of view. So now I have to ask, okay, can the subaltern speak? And challenge my own understanding and epistemology. Number three. Number four, how can I put what I have learned into practice so that it is not stay inside the library or the classroom, but in the churches,
in faith communities or in women's groups who invited me. So I then go to then share what I have learned as am doing it today. And at the same time, through this practice, then I will gain new insights and knowledge. So shall I say that at least be aware of your educational socialization process, parallel processing of multiple worlds knowledge, and then be aware of your privilege as something, a liability, and then put what you have learned into practice. Thank you. Wonderful question. Thank you for that. I'm going to translate it into Spanish. Dice que muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar hacer una síntesis porque ha dicho muchas cosas. A ver, ella ha empezado diciendo que esta es una cuestión que le preocupa en particular porque ella nació en Hong Kong, que por entonces estaba bajo dominio británico. Y que esta cuestión de la decolonización le ha dado mucho por pensar. Cuando ella empezó, ni siquiera Mary Daly había escrito Beyond the Father y no tenía ella muchos recursos tampoco para poder reflexionar, así que también tuvo que hacer un proceso muy intenso por su parte. Entonces, ha señalado 4 puntos que son especialmente críticos a la hora de colonizar las mentes y los comportamientos. El primero ha dicho que nos planteemos por qué estudiamos lo que estudiamos, cuál es nuestro contexto educacional, de dónde venimos o por qué estudiamos lo que hacemos, nuestras elecciones educativas en los contextos en los que nos hallamos, cuáles son las razones que sustentan estas elecciones. El segundo punto ha sido que tenemos que aprender a pensar en paralelo, como los ordenadores, que tienen como procesos computacionales paralelos, simultáneos a la vez, pues tenemos que hacer algo así. Ha dicho que hay que aprender a hablar distintos lenguajes porque en verdad habitamos mundos múltiples a la misma vez. Ella, por ejemplo, ha tenido que aprender no solo inglés, sino que también han tenido que aprender los registros lingüísticos y conceptuales de los Estados Unidos, por ejemplo, la teología blanca, la teología de los hombres, la teología feminista, etcétera, etcétera. Entonces, no es que solo hablemos un lenguaje, sino que tenemos que habituarnos a hablar en todos estos registros, como los ordenadores procesan paralelamente, pues nosotras también. El tercer punto ha dicho que hay que ser muy conscientes de nuestros privilegios. Ella hacía una reflexión también aquí personal y decía, bueno, yo soy racializada, pero en realidad ocupo también una situación de privilegio porque ella pues, es profesora en la universidad y tiene pues este privilegio, ¿no? Entonces, por una parte sí que proviene de un contexto marginalizado, pero por otro no lo es. Y es importante que nos preguntemos cómo las intersecciones habilitan y deshabilitan en ese sentido que el subalterno o la subalterna pueda hablar. Y el último punto ha sido el no quedarse solo en las aulas, sino compartir lo que aprendemos en las iglesias, allí donde hagamos vida cotidiana y común, porque no solo se trata de compartir, sino también de recoger otros horizontes, otros inputs, otras ideas que podamos generar juntas, es decir, recibir a la vez que también estamos dando. Esto es lo que ha dicho y ha agradecido la pregunta, que le parece pues algo que continuamente nos tenemos que replantear. Wow, qué bien traducido. Muchas gracias, Mireia. Y pues aquí tenemos a María León Olarte, que tiene también su mano levantada. Adelante, María. Mil gracias, María Andrea, muy gracias por este espacio. Yo soy de Colombia, pero vivo en Holanda. Voy a hacer la pregunta en español y luego en inglés directamente a ella, si está bien con ustedes. Maravilloso. Fenomenal. Un poco yo quiero, si ella puede contarnos algo más sobre cómo ella dice que la teología feminista es un discurso intercultural. Porque ella ha escrito también sobre eso, pero no lo nombró hoy. Entonces, como escuchar un poco sobre esa parte intercultural que ella habla de la teología feminista y también como su opinión sobre cuando hablamos de teologías feministas postcoloniales o teologías feministas decoloniales.
Yo tengo mi propia interpretación de cuando uso un término u otro, pero me gustaría conocer de ella cómo entiende de pronto ella esta diferencia. Professor Puilan, thank you very much for your presentation. Can you hear me? Yes. That's great. Maria Leon, I'm originally from Colombia, but I study in the Netherlands. And yeah, in the last years, I have deepened in feminist, decolonial intercultural theology and the meaning of this in Colombia. And I have two questions for you. You didn't mention, but you have a text and you have developed also this idea of feminist theology as intercultural discourse. So if you can share with us a bit more about that and the importance also of this intercultural for post-colonial feminist theology. But also I have always this a struggle to make the difference between post-colonial feminist theology and decolonial feminist theology. And because of the context that I'm talking about, that I'm always use the term decolonial, more like decolonial intercultural. But when I read you the ideas, the formulations, the questions, or who are those that are doing feminist post-colonial or decolonial theology are the same. So I wanted to hear from you, how do you interpret this, the tension between what we might understand from South America or Latin America about decolonial feminist theologies and these post-colonial feminist theologies that somehow they come more from Asia or other parts. Thank you very much. Thank you very much for this wonderful question. Some years back, I wrote an essay that talks about feminist theology as intercultural theology. I want to say it is not only multicultural, that is, the Colombian feminist theology will be different from the Hong Kong feminist theology. I also want to talk about intercultural in the sense that is overlapping, mutually learning from each other, and sometimes even challenging each other too. So I know that in European universities, sometimes they teach intercultural theology as a way to introduce theology from other cultures and other contexts. Now, I want to answer your second question. Is there any difference between post-colonial feminist theology and decolonial feminist theology? I am sorry to say that because of my limited understanding of Spanish or Portuguese, and I have not been able to read a lot of decolonial feminist theology coming from the Latin American context. But let me just propose here. And post-colonial comes from the experience, mainly from the colonization of the British and the French. And the colonial theorists, they come, as I said, from the Latin American context. And so, number one, I would say, because of the different contexts, they have similarities, but differences. So I name two particular differences. One, the emphasis on race. Because the Latin American context, with the slaves coming to the Americas, and the racism towards the indigenous people or people who are mulattoes or mestizo people. And the other thing that is very much emphasized in decolonial theology will be indigenous people's rights. This is especially in Colombia, where you are from, Maria, and also throughout Latin America. I am not saying that the post-colonials are not so much interested in that. But as I read the colonial theorists, those are their keen concerns, global racism and indigenous people's rights. So I suppose when we want to do decolonial feminist theology, especially in a Latin American context, those two should be foregrounded, that we cannot do decolonial feminist theology without talking about racial dynamics, without talking
talking about the plight of indigenous women. Thank you very much. Gracias. Voy a intentar también sintetizar lo que la profesora ha dicho en esta cuestión sobre la teología intercultural. Dice que ella habla de intercultural en un sentido que no solo multicultural y que la interrelación entre las distintas culturas anima e incluso desafía unas a otras. La teología intercultural ha comentado que en las universidades europeas a menudo se utiliza para hablar de las teologías de otras geografías. Entonces, también ha comentado que ella, para hablar de la diferencia entre decolonial y poscolonial, se ha lamentado de que ella no habla ni lee mucho en portugués ni en castellano, pero que ella entiende que la diferencia entre decolonial, que es quizá más relacionada con el contexto latinoamericano, y la poscolonial, que quizá no lo está tanto, son especialmente dos puntos. Uno es el énfasis en la raza, sobre todo pues, por el pasado de la realidad esclavista, y racista que impuso el sistema y los regímenes coloniales en América Latina. Y la otra cuestión es los pueblos indígenas, especialmente también ha hablado de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres relacionados con ellos. Entonces, ella situaría la diferencia en relación a de dónde se origina, desde dónde se produce la reflexión decolonial o poscolonial. En este sentido, decolonial, más América Latina, poscolonial quizá otros contextos más relacionados con el colonialismo británico y francés. Hay otra pregunta en el chat de Marcela La Palma. Voy a intentar traducirla para la profesora Wok. Professor Wok, another question. What do you think is the main task of those theologians who come from colonized countries and now live or stay themselves in colonial countries? Yes, you mean the people from Global South now in North America or in Europe? Is that the question? What are the responses? Yes. See, thank you very much. Question. Yes, I think that it is very important to understand the world is very interconnected now, because obviously those of us who are situated in the United States and Europe, we benefit from a lot of resources of those countries too. And but because, as I said, the world is so interconnected, I have proposed for a long time to do transnational theology. For example, let me just cite an example. A book that I am editing will come out this summer, which it is called Transnational, Trans-Pacific Political Theology. That is, instead of seeing Asia is over there and America is over there, we try to understand the roots and the travel between Asia and America, to understand the languages, because we cannot understand Asia now without understanding how US has impacted on all the countries in Asia, if not the world. Likewise, we cannot understand why Asian Americans are perceived or treated in certain way without understanding how changing images of Asia affected the racial minorities in the United States. A clear example was when the former president, Donald Trump, called the virus Chinese virus. And then you have this hatred or harassment of Asian Americans in the United States. So yes, I certainly recognize the privilege of those of us who are living in the global north. But at the same time, I think much work needs to be done across geographical, cultural, and linguistic barriers to understand how
the same global dynamics is shaping North America or Europe and in the global South. So together, I think we can read empire from many vantage points. And that has been what I have promoted in the last couple of years. So I conducted a kind of research group, inviting the Asians and the Asian Americans to join together to talk about trans-Pacific political philology. So I hope we will have opportunity of opening up linkages between the North and South, because obviously the border is an issue, right? Immigration, I mean, is an issue. And then I think between United States and South America and also the Caribbean families, we have a lot to learn to express solidarity with one another. Thank you for that. Ha dicho que, respuesta a esa pregunta, que es importante caer en la cuenta de que vivimos en un mundo dividido en ciertos aspectos, pero también interconectados. Tanto los que estamos en Europa y iba a decir el Reino Unido, perdonad, Europa y Estados Unidos, estamos también en relación con otros países, a pesar de que nos podemos beneficiar de los privilegios del norte global. Por eso, ella propone hacer un tipo de teología que denomina teología transnacional. Y este es un proyecto que ella está ahora trabajando, está trabajando en un libro que va a salir próximamente, y en el que se preocupa por una teología transnacional del Pacífico, es decir, una que identifique las raíces de los problemas y las relaciones entre Asia y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han impactado en la concepción de los propios países asiáticos. A la vez, las imágenes que se tienen de Asia en los Estados Unidos afectan a las minorías raciales que viven en los Estados Unidos, por lo cual es un camino de ida y vuelta. Por tanto, ella lo que dice es que hay que hacer las barreras culturales mucho más plásticas, mucho más versátiles, tener más relaciones entre unos que estamos aquí y otros que estamos allá, porque al final las dinámicas imperiales y coloniales son las mismas, aunque podamos percibir que nos afectan de manera distinta, las dinámicas en realidad que afectan al sur global y al norte global son las mismas. Ha puesto, por ejemplo, el ejemplo de cuando Donald Trump empezó a hablar de la COVID, os acordaréis que se refirió a ella como la gripe china. Y esto provocó pues muchísima violencia en el contexto americano y también en otros contextos más allá de los Estados Unidos. A eso se refiere cuando habla de que en realidad estamos mucho más relacionados de lo que nos parecería a través de estas dinámicas imperiales. Wow, qué interesante. Y bueno, pues esto es nada más una probadita de lo mucho que viene en el libro para que cada una ya lo compremos y lo empecemos a leer, porque realmente, como dice la doctora, tenemos que abrirnos, tenemos que abrir y poner al servicio pues toda nuestra academia, toda nuestra experiencia y a través de ello ir dando pasos a decolonizarnos a nosotras mismas, ¿no? Y a movernos al antirracismo, ¿no? No nada más al racismo, sino a ser antirracistas, salirnos de estos estereotipos de mujer blanca, de feminista, sin ver a las demás y aceptar nuestros privilegios también, que es algo bien interesante, y construirlos también. Y bueno, pues no sé si Silvia, Mireia o nuestra querida profesora Punk quiere decir alguna última palabra. Yo por mi parte no. No sé si Silvia. No, nada, quería decir que agradecerle a la profesora Wok su presencia aquí. Para nosotras es un privilegio tenerla y nada, volvemos a recomendar encarecidamente el libro. Me parece que es
hemos comentado muchas veces que es una apertura, ¿no? Una pequeña puerta hacia la teología feminista postcolonial muy interesante y que esperamos pueda ser cada vez más grande esa puerta en el contexto de las lenguas latinas. Bueno, Dr. Kwok, would you want to add a final statement or something you would like to say before we close our webinar? I want once again to thank you for this very kind invitation. As you introduce all the different books, I was saying that, wow, the future is bright. Look, we have resources after resources, and this is so important for the next generation. The small things that we are doing will open the door much wider for the feminist theologians and the activists to come. Thank you again. Thank you very much. Thank you. Marisa, ¿traduzco yo? ¿Traduces tú? Me haces favor, Mireia, lo haces Sí. mejor. Vale. Pues ha agradecido la invitación, también la oportunidad de colaborar en el libro, y estaba comentando que mientras estaba presentando los distintos volúmenes de la colección Adecella, ella pues se alegraba porque decía que había muchos recursos que tenemos a mano y que podemos ir construyendo y haciendo también la puerta un poco más amplia para poco a poco pues ir formando nuestras mentalidades decoloniales, postcoloniales y construyendo alianzas. Agradecido también pues, tras las huellas de la Sofía, tras las huellas de Sofía, la organización del seminario. Gracias. Pues ya no nos queda más que despedirnos, cerrar este webinar delicioso que nos quedaremos saboreando y pues esto, una invitación realmente y un contagio para leer este libro, tenerlo en nuestras manos muy pronto, leerlo y seguir profundizando en un tema que también estaba yo pensando ahora, que todo esto, esta aportación teológica, postcolonial, feminista, puede contribuir a reducir los índices de violencia. Esta mañana estaba escuchando noticias de aquí en México sobre los migrantes, sobre la violencia sexual, sobre de verdad las atrocidades y creo que relacionando esto es una gran contribución para poder reducir, por lo menos, no, sino eliminar, que ojalá se pudiese la violencia en contra de las minorías, a las mujeres, etcétera, ¿no? A todos los temas que se han tocado. Y también estaba yo buscando comentarios en Facebook porque se me olvidó que no estamos en nuestra página y vi que es tu cumpleaños, Mireia, el día de hoy. Sí, es verdad. Pues mira, felicitarte por tu cumpleaños, triplemente agradecidas que estés aquí con nosotras este día. Muchas felicidades y pues eso, gracias por compartir su sabiduría, por ponerla a nuestro alcance y por ayudarnos pues, a entenderla y a tenerla más a mano. Que tengan muy buena semana, que descansen y pues hasta la próxima semana, el próximo jueves, estaremos también por aquí en otro webinar. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Bye, bye.